¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Acá limpiando los pistones doble lomo de lo que es la Coupé TSX. He aquí la raíz de la potencia que alcanza este motor 7 bancadas de última generación. El secreto son los pistones, obviamente con una configuración de levas que hacen que esto sea funcional. Así que bueno, nada, sacándole los aros, vamos a ver si salen como antiguamente, con una maniobra sin romperlos, dado que sirven para hacer varias mediciones que uno por ahí necesita. Este se agarra un poquito, pero va a terminar saliendo, no se crean que nació ahí. Y menos en 0.40, no hay manera de que haya nacido en 0.40. Sacamos el segundo. Vamos al rasca aceite. A ver si está la lámina separadora, si no vamos a tener que buscar una punta, un destornillador chiquitito para sacar lo que sería la laminita separadora, que acá ya estoy viendo la unión. Destornilladorcito que se haga solidario. Acá tenemos el antológico para este tipo de cosas. Bueno, y acá estamos trabajando ya en el rasca aceite. Los amigos que conocen de motores, no hay demasiado que demostrarles. Bueno, lo único que tienen que ver, si bien este pistón, además de estar nuevo, yo lo limpié, tenía carbón, incluso tengo ahí un par sin limpiar todavía. Quería mostrarlos como los limpiaba, pero empiezan que ponerte las gafas de seguridad, ponete las gafas de seguridad, no, está usando la moladora sin protección y todo eso. No sé cuántas payasadas más, pero bueno, acá tenemos los pistones limpios. Siempre tengan en cuenta que en la mayoría del armado de los motores la flecha apunta hacia la distribución por el desplazamiento de perno, o sea, tengan en cuenta eso. Después, bueno, si van a realizar un cambio de aro, fíjense que los orificios o las ventanas, en este caso son más que orificios, son ventanas por donde retorna el aceite al cárter después de que el aro barre aceite haya hecho lo propio, que estén limpias para que pueda retornar. Bueno, acá tiene un montón de suciedad, de grasa. Lo voy a ir limpiando, pero eso lo hago afuera, en el patio del taller, para que acá todo lo que es esta grasa, obviamente no contamine demasiado el ambiente. A mí me encanta el olor a grasa, pero hay veces que se ensucian las herramientas, se ensucia el banco, uno se apoya y ya se empieza. Pero miren los aros estaban buenos. Tenía un único problema, el block estaba pasado de medida, se ve que son los pistones más grandes que pudieron conseguir y nada, así y todo quedaban chicos. Así que bueno, tendría que buscar un pistón de motor tornado o 4 bancadas. Tengo que cerrar la ventana, me da la luz. Tengo que buscar un pistón de 4 bancadas, de los que hay acá dando vueltas, que hay muchos, sinceramente. Para, bueno, hacerle las comparaciones y el porqué de la evolución de un Torino dando la misma potencia e incluso más velocidad que un motor Tornado con 3 carburadores de doble boca como fue el 380W. Así que nada, video cortito, video prácticamente para nada, para hacerlos partícipe de este desarme, de esta... Ni siquiera hice la limpieza de los pistones juntos, porque ya les dije, empiezan... ¡No se puso las gafas! ¡No se puso las gafas!
está manipulando sin guante, no tiene protección la máquina. Y ya, bueno, para escuchar esas cosas. Tampoco era demasiado lo que les iba a poder dejar como contenido por la limpieza de los pistones. Pero el dato importante o el dato a tener en cuenta es la flecha siempre apunta hacia el lado de la distribución. En la mayoría de los casos, en los Torinos es así, en la mayoría de los motores es así. Si esto no fuese así, tendría otra indicación. Tenemos la medida acá en la cabeza, 0,40. Así que bueno, nada, el pistón no está rayado, no está lastimado, no está sucio. Lo tengo que limpiar bien. Pero da la sensación que bueno, reencamisar fue la mejor idea, la mejor opción, porque considero que no pudieron conseguir pistones de mayor diámetro y armaron con 0,40. 0,40, si bien los aros no están gastados, no están finitos ni nada, de hecho son nuevos, estaba pasando aceite porque en la cabeza verdaderamente estaba el carbón y previamente a limpiarlos se veía que subía por lo que serían las polleras del cilindro. Así que nada, gente, nada, quizás video irrelevante como todos los que hago, pero bueno, tengan en cuenta eso. Estos aros obviamente sirven, están con su elasticidad justa. Si tuviésemos el block, acá lo mediríamos, cosa que ya no, porque está en la rectificadora siendo encamisado, pero bueno, no va a ser el motor definitivo, o sea, va a ser el motor definitivo, no va a ser el motor con el que vean arrancar el Torino, dado que estoy poniendo un 7 bancadas de mi propiedad, pero que nada tiene que ver con el auto. Espero que si algún Cobani, si algún señor policía está viendo esto, me pare todas las veces que quiera, porque soy titular del auto, pero bueno, el motor, si me piden que levante y cotejar números, nada. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en otra oportunidad. Vamos a limpiar un poquito la maquinita. Bueno, ahora con nafta, solvente, benzina, le saco la grasa porque verdaderamente se engrasó. Pero después haré un videíto comparativo con los pistones del 4 bancadas y del 7 bancadas, que bueno, las diferencias son abismales, pero la raíz de la potencia de este motor, que para mí alcanzó la perfección en el año 76, si bien todavía había más desarrollos, hasta el 78 se siguieron haciendo modificaciones en cuanto a levas, carburación y demás, para mí la perfección se encontró en el 76. Les mando un saludo, gente, y bueno, dejé una charlita algo larga, como suele pasar los sábados, así que nos vemos.